¿Todo bien? A ver, hazte esta pregunta. ¿Todo bien? Porque hoy va a estar todo bien. Porque hoy vamos a aprender. Porque hoy vamos a disfrutar. Porque hoy vamos a alabar. Porque hoy vamos a dar gracias. Porque hoy Dios va a cambiarnos. Así que levántate, vamos a alabar. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado y estoy muy contento porque hoy iniciamos una nueva serie de mensajes que seguramente va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y te comento, en mi vida Dios me ha bendecido con muchas personas que me han enseñado acerca de Él, acerca de Dios. Yo tengo varios mentores, la mayoría de ellos ni me conocen y uno de ellos es John Vivier. De él he aprendido muchas cosas y sé que es Dios detrás de ellos, y lo que hoy vamos a estudiar, lo que vamos a aprender a través de esta serie, lo aprendí de sus labios. Así es que yo te puedo asegurar que esta serie va a ser de mucha bendición para tu vida y para mi vida, y esta serie tiene que ver con una etapa muy especial que en ocasiones nos toca vivir. La etapa del desierto. Y así se llama esta serie, el desierto. Y el desierto es un tiempo muy, muy difícil. De ninguna manera quiero ser insensible, pero sí es un tiempo muy difícil en donde buscas a Dios y no lo encuentras, en donde llamas a Dios y parece que Él no responde. Te puedo asegurar que Dios tiene muchas cosas que enseñarnos acerca de este tiempo que tú y yo necesitamos aprender. Así es que, ¿sabes qué? Biblia en mano, vamos a tomar algo que apuntar. Tenemos muchas cosas que apuntar sobre este tema, pero sobre todo ojos, oídos y un corazón bien dispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Pero antes vamos a orar para que sea la voz de Dios la que escuchemos, y que sea Él quien nos hable y Él también produzca en nosotros lo que Él quiere producir. Así es que te invito, si te sientes cómodo, a cerrar tus ojos. Vamos a referirnos a Él, vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle que Él bendiga este tiempo, y le decimos: Dios, tú más que nadie sabe lo que quieres que aprendamos acerca de este tema, del tema del desierto. Aquí estamos, Dios, háblanos, te pedimos que nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Y es que es bien importante que entendamos que la vida tiene diferentes temporadas, ¿sabes? Y sobre todo es bien importante, súper importante entender la temporada que tú estás viviendo, la temporada que yo estoy viviendo. Y a Dios le interesa mucho que conozcamos el tiempo que cada uno de nosotros está pasando. Y mira el reclamo que muchas veces Dios nos hace en su palabra, por ejemplo en el Evangelio de Lucas, donde Dios nos dice que Jesús se dirige a la multitud y dice: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen: viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen: hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, está hablando Jesús. En otra versión dice hipócritas, dice: saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos que están viviendo, los tiempos presentes. ¿Sabes? Es bien importante. A Dios le interesa mucho que tú y yo conozcamos el tiempo que estamos viviendo en lo personal y también en lo general. Incluso en el libro de Primera Crónicas, Dios exalta a una de las tribus de Israel porque tenían una cualidad. Ellos entendían los tiempos. Dice textualmente Primera de Crónicas 12, dice: de la tribu de Isaacar, estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Es bien importante entender la temporada que estamos viviendo para saber qué hacer y para no cometer errores. Y sabes, en nuestras vidas muchas veces va a haber, o algunas veces va a haber temporadas de desierto. Y el desierto es un lugar temporal donde Dios nos va a llevar. Ahí nos prepara, ahí nos enseña y ahí Él también nos cambia. Es un lugar, el desierto, donde aprendemos a ver a Dios como nuestro Señor. Es un lugar donde aprendemos a querer hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad, lo que Él quiere por encima de lo que yo quiero. Y el desierto nos prepara para la tierra prometida, para disfrutar la tierra prometida, porque sin el desierto no vamos a poder llegar a esa tierra de promesas que Dios tiene para nosotros. Y el desierto es una enseñanza muy, muy importante para tu vida y para mi vida.
No te pierdas, por favor, ninguno de estos mensajes y Dios va a estar detrás de cada uno de ellos. Mira, a través de estos mensajes vamos a aprender cuándo estoy yo en el desierto, qué debo de hacer, cómo debo de comportarme en el desierto y también vamos a descubrir los beneficios del desierto porque la verdad es que el desierto es un lugar donde vamos a aprender muchas cosas buenas. Pero si no aprendo lo que es el desierto, ¿sabes? Me voy a sacar de onda cuando yo esté ahí. No voy a saber qué hacer y me la puedo pasar dando vueltas y vueltas y vueltas y me voy a perder la oportunidad de aprovechar el desierto, de crecer, de ser cambiado por Dios. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos sobre este tema. Y sabes, déjame hablarte acerca de lo que es el desierto. Déjame decirte algunas características de lo que es el desierto. Y mira, dice en Deuteronomio, aunque la promesa de Dios es que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, hay momentos difíciles en nuestras vidas en donde no sentimos la presencia de Dios y en donde no vemos a Dios por ningún lado. Ese es el desierto. Momentos en que sus promesas parecen tan lejos que pudiéramos pensar que nunca se van a cumplir en nuestras vidas, que esas promesas no son para nosotros. Y te hago una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has estado triste o desesperado, pasando por momentos difíciles donde no ves a Dios y le gritas, Dios, ¿dónde estás? Y no escuchas ninguna respuesta. Si te ha pasado, ¿sabes qué? O te está pasando, estás en el desierto. Ese es el desierto. Y déjame ponerte en pantalla un video que te va a explicar muy bien cómo es estar en el desierto y qué es lo que Dios trata de hacer en nuestras vidas a través del desierto. Así es que te invito a que veamos este video. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. It's my girl. I understand
That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad, It's me, baby. why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Yep. Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. ¿Cómo ves? Es una historia bien conmovedora, pero nos explica exactamente qué es el desierto y la razón del desierto. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber acerca del desierto es que no vayamos a cometer el error de pensar que el desierto no tiene un propósito definido. No. ¿Sabes? En el desierto vamos a ver a Dios trabajando en nuestras vidas. Dios nos va a llevar al desierto, pero en ese desierto Él va a estar con nosotros, ahí nos va a cuidar, aunque no lo veamos, ahí nos cuida, ahí nos enseña, ahí nos transforma. Y sabes, en un momento vamos a hablar acerca del propósito de Dios en nuestras vidas a través del desierto, pero hay cosas antes que te quiero comentar sobre lo que pasa en el desierto. Una de ellas es bien importante, es que en el desierto la mayoría de las veces tú y yo vamos a ser tentados. Y las dos principales tentaciones con las que el enemigo nos va a atacar en el desierto, una es que tires la toalla, que renuncies. Y la otra es llevarnos a pecar. Eso es lo que quiere el enemigo cuando te ve en el desierto. Otra cosa que tenemos que aprender del desierto es que en el desierto Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Sabes? Y hay una gran diferencia entre lo que tú necesitas, lo que Dios sabe que tú necesitas y yo necesito, y lo que nosotros queremos. Y es que estamos tan acostumbrados en estos tiempos a tener todo lo que queremos que pensamos que son cosas que realmente necesitamos, pero no es así. En el desierto Dios nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos. Por ejemplo, déjame leerte en Deuteronomio 8, cómo Dios le dice a Israel en este pasaje, le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y aquí parece una contraindicación. Dios dice que te hizo tener hambre, hizo tener hambre a su pueblo, pero nos damos cuenta que les dice también que les dio de comer maná. Ellos
nunca se fueron a dormir con la panza vacía. Dios les dio el maná. Y te comento, para que entendamos bien, esto te hizo tener hambre. Mira, nosotros fuimos una familia de muchos hermanos, éramos 9 hermanos, y la pobre de mi mamá estaba para volverse loca, de veras. Pero yo recuerdo que cada noche, durante años, cenábamos exactamente lo mismo. Y yo recuerdo que le reclamaba a mi mamá y le decía, oye, ¿qué te regalan esto? Pero mi mamá decía, es que esto es lo que hay, esto es lo que vamos a comer. ¿Sabes? En el desierto, Israel comió lo mismo durante 40 años. Cenaron maná, dentro de 3 meses maná, dentro de 4 años maná, y así todo ese tiempo. Y cuando Dios dice que les hizo tener hambre, era que Dios no les iba a dar lo que ellos querían. Dios les dio lo que ellos necesitaban, la comida que necesitaban en el desierto. 40 años con la misma ropa, no centros comerciales, no Plaza, no Zara, no H&M, no Liverpool, no nada. ¿Sabes? 40 años pasando por los mismos lugares, pasar hambre de lo que ellos querían, y Dios les daba lo que ellos necesitaban. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué Dios hizo esto? Termina el pasaje diciendo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La idea de este desierto también es producir hambre acerca de Dios, de lo que Dios dice, de lo que sale de la boca de Dios. Esta es parte del fin del desierto, y Dios puede decidir si tú necesitas un desierto y mandarte ahí, o yo necesito un desierto y mandarme ahí. Y puede ser un motivo vivir en desobediencia. Cuando vivimos mal, Dios nos puede mandar al desierto, pero también tú puedes estar viviendo bien, yo puedo estar viviendo bien, y Dios nos puede mandar al desierto. Así es que en desobediencia o incluso viviendo bien, Dios puede decidir mandarte o mandarme al desierto. ¿Cuánto tiempo va a durar este desierto? ¿Sabes qué? Cuando Dios logre su propósito, el desierto terminará. Pero hay algo que tú y yo debemos de saber. Es que tú puedes prolongar, yo puedo prolongar mi estancia en el desierto. Podemos hacer más largo el desierto de una manera totalmente innecesaria. Y un ejemplo es Israel. ¿Sabes? Cuando Dios lo saca de la esclavitud de Egipto, Dios planeó que Israel pasara por el desierto durante unos cuantos meses. Pero su desobediencia hizo que el desierto durara 40 años, y muchos nunca salieron de allí. ¿Sabes que muchos murieron ahí en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida? Por eso esto es bien importante. Hay creyentes que llevan años en el desierto, años, con vidas de desobediencia, dando vueltas y vueltas y vueltas, y ves vidas que te rompen el corazón porque sabes que Dios tiene más para ellos, pero están atorados por no entender la causa del desierto. Y sabes que es tremendo, que muchos no van a salir de ahí porque no quieren. Y hay cosas que tú y yo tenemos que entender que alargan el desierto. Por ejemplo, lo que vemos hacer a Israel en este tiempo es codiciar cosas equivocadas, es vivir en la idolatría, poner sus deseos por encima de los deseos de Dios. Ves a Israel cometiendo inmoralidad sexual, tentando a Dios, esto es lo más fuerte, y ves a Israel quejándose. Todas estas cosas hacen que el desierto se prolongue. Y Dios nos advierte en el libro de 1 Corintios, dice que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Tú y yo tenemos que ver esto como un ejemplo. Dice, se pusieron por escrito, Dios escribió esto para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así es que Dios nos narra la historia, la experiencia de Israel en el desierto y cómo prolongaron este desierto para que tú y yo no cometamos los mismos errores. Y en esta serie de mensajes acerca del desierto vamos a aprender cómo comportarnos en el desierto para que no prolonguemos nuestra duración allí, y también para que aprovechemos esta estancia en este lugar y no nos la pasemos sacados de onda, dando vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. Y mira, necesitamos el desierto.
Y una de las razones de esto, fíjate qué tremendo, una de las razones de esto es que aquí en la Biblia hay muchas promesas que Dios tiene para ti y para mí. Pero estas promesas no se van a cumplir porque muchas veces yo no estoy preparado para recibir esa promesa. Entonces, cuando esto sucede, Dios nos lleva al desierto, nos cambia, nos hace madurar y entonces y solo entonces podremos cobrar y disfrutar la promesa que Dios tiene para nosotros. Por eso es necesario que tú y yo muchas veces pasemos por un desierto. Te pongo ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, José. José recibe un sueño y Dios le da la promesa de que él va a ser el líder de su pueblo. Una vez que le da esta promesa, lo que sigue es un pozo, es esclavitud y es un calabozo en el desierto. Moisés, a los 40 años, recibe un llamado de Dios y le dice Dios, vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Intenta hacerlo, falla, porque no estaba preparado para esta promesa y lo que sigue son 40 años en el desierto, donde Dios lo prepara. David, Dios le dice, vas a ser rey de Israel. Y lo que sigue después de esta promesa es 14 años viviendo en cuevas y en desiertos para ser preparado para este reinado. Cada uno de nosotros, por favor, entiende amigo, cada uno de nosotros necesitamos un desierto donde Dios nos protege, donde Dios nos prepara para el cumplimiento de las promesas que Él tiene para nosotros. Y para estas tres personas, ahorita que hablamos de José, que hablamos de Moisés y de David, para estas tres personas el desierto era un lugar físico, pero para nosotros es un lugar espiritual. Un lugar donde parece que Dios está a millones de kilómetros y sus promesas igual de lejanas. Eso es el desierto. Ahora, déjame hablarte un poquito acerca de lo que no es el desierto. Mira, porque es bien importante que lo sepamos. El desierto no es un castigo de Dios. En el desierto Dios no te ha dejado de amar. ¿Sabes? A veces por no entender esto, muchas veces nos quejamos contra Dios y le reclamamos, ¿por qué estamos viviendo eso? No, el desierto no es un castigo. En el desierto Dios nunca nos ha dejado de amar. Otra cosa que tenemos que entender de lo que no es el desierto es que el desierto no es un abandono de Dios sobre tu vida. Dios prometió, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Tampoco en el desierto Dios nos está guardando así olvidados, colocándonos en la vitrina de la inutilidad hasta que estés listo para usarte. No, eso no es. ¿Sabes? Es ridículo si Dios nos dice en el libro de Efesios que aprovechemos bien el tiempo. Dios nunca va a desperdiciar un solo momento en nuestras vidas. Y otra cosa que tenemos que entender sobre lo que no es el desierto no es un lugar de derrota. Al contrario, amigo, el desierto es un lugar donde arrebatamos las promesas de Dios. Y muchas personas que no entienden esto viven resignadas en el desierto. Incluso culpando a Dios de lo que pasa. Dios, ¿por qué estás tratando conmigo? ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué estos problemas? Así no es Dios. Dios no te manda esto. ¿Sabes? Es impresionante cómo muchas veces he escuchado a creyentes decir, gracias Dios porque estoy enfermo. Gracias Dios porque perdí el trabajo. Gracias Dios porque no tengo para comer. Eso es una tontería. ¿Sabes? Un versículo muy mal entendido es 1 Tesalonicenses 5, donde Dios dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Dios dice que demos gracias en toda situación, no gracias por toda situación, es muy diferente. La voluntad de Dios no es que estés enfermo, la voluntad de Dios no es que mi economía esté mal. La voluntad de Dios es que cuando yo paso por un desierto de esta naturaleza, yo le dé gracias a Dios porque yo voy a ver a Dios sacándome de mi enfermedad, sacándome como proveedor y cambiando las circunstancias y cambiándome a mí. Así es que es bien importante que tú y yo entendamos qué es el desierto y qué no es el desierto. Y una vez que lo entendemos, entonces vamos a entrar de lleno acerca del propósito. ¿Por qué Dios te manda al desierto y por qué Dios me manda al desierto?
Y el primer punto del cual te quiero hablar es que el propósito principal del desierto es que tú y yo maduremos. ¿Sabes? Como creyentes necesitamos crecer espiritualmente. Un creyente maduro no es aquel que lleva mucho tiempo como creyente, muchos años de haberse convertido, no. Yo conozco a muchos creyentes que llevan mucho tiempo como creyentes y sabes, no han madurado espiritualmente. Niños espirituales que se la pasan repitiendo los mismos errores y a los cuales hay que estarle también repitiendo las cosas más elementales de la fe. Así es que un creyente maduro no es el que lleva muchos años en Cristo. ¿Sabes? También conozco a muchos creyentes que han recibido muchísimos estudios y muchísimas enseñanzas y predicaciones y sus vidas siguen igual. No hay cambios en sus vidas y siguen sin crecer espiritualmente. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos se sabían de memoria los 5 primeros libros de la Biblia y cuando están frente a Jesús ni siquiera se dan cuenta quién es Él. Dice en el libro de Hebreos. Nos gustaría decir mucho sobre ese tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo, está hablando Dios, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes y ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amigo, Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente y sabes que esto no tiene nada que ver con el tiempo que llevo de creyente ni con la información que he recibido. Tiene que ver la madurez, escucha bien por favor, con la obediencia a lo que Dios me enseña. Y Dios quiere llevarnos a madurar, a aprender a obedecerlo a Él. Ese es uno de los propósitos y el propósito principal del desierto, que tú y yo maduremos, que tú y yo nos volvamos obedientes a lo que Dios nos dice. El segundo propósito del desierto es ser humildes, cambiarnos a ser personas humildes. Fíjate, mira cómo Dios le dice en Deuteronomio 8 a Israel cuando los lleva al desierto. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló. Humildad. La humildad es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque solamente a los humildes van a ver la gracia de Dios, el poder de Dios. Dice en 1 de Pedro, Dios da gracia a los humildes. Y la gracia no solamente sirve para ser salvados, la gracia es también el poder de Dios en nuestras vidas para poder vivir la vida que Él planeó que viviéramos. Lo que no podemos hacer nosotros, lo hace el poder de Dios. Y Dios da gracia, da su poder a los que son humildes. Dice Dios en 2 de Corintios, está diciendo Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y sabes, ve esta increíble promesa de Dios, está en Isaías, me gustaría que pusieras muchísima atención, dice Isaías 57, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice, está hablando Dios dice, mira lo que yo digo, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Dios está con los humildes, Dios dice, yo vivo con ellos, no dice yo visito, yo vivo con ellos, por eso Dios quiere volvernos personas humildes. Ve a Moisés. Dios lo llama a liberar a Israel. Tiene 40 años, está muy confiado en sí mismo y Moisés piensa, si alguien puede liberar a Israel, soy yo. Y la riega. Y después de 40 años en el desierto, Dios lo transforma en una persona muy diferente. Es más, la persona más humilde que había en ese tiempo, dice Números 12. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Eso hizo el desierto en la vida de Moisés. Jesús atraviesa un desierto y se dirige a todos nosotros y nos dice, vengan a mí porque yo soy manso y humilde. Eso hace el desierto. Pablo
Pablo es mandado, él se convierte, es mandado al desierto y 3 años en Arabia hacen que Pablo el Grande, dice, se ha convertido en una persona humilde. ¿Sabes? Ve lo que dicen 3 años de desierto, ve lo que hacen en la vida de Pablo. 1 Corintios 15 dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, humilde. Y no solamente esto, 6 años después, Pablo dice de sí mismo, soy el más significante de todos los creyentes. Y 2 años antes de ser decapitado, Pablo dice, soy el peor de los pecadores. Humildad es lo que Dios quiere producir en tu vida y en mi vida en el desierto. Siguiente propósito. El siguiente propósito es que tú y yo entendamos quiénes somos. Mira lo que Dios le dice a Israel acerca de uno de los propósitos del desierto. Dice en Deuteronomio 8, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecerías sus mandamientos. Así es que en el desierto Dios nos va a mostrar cosas de nosotros que no conocemos. Y no es que Dios no lo sepa, el problema es que muchas veces nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón y en el desierto sale la mugre que tenemos nosotros acá adentro. Otro propósito del desierto es que nos purifiquemos, que haya cambios. Mira lo que le dice Dios a una iglesia que pensaba que tenía todo, dice en Apocalipsis 3, dice, tú dices soy rico y tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta, está hablando Dios, no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes? El desierto expone lo que hay en nuestros corazones. Ellos no sabían que eran infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y Dios les dice, purifícate, limpia tu vida. Y dice el versículo 18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Así es que el desierto nos lleva a purificarnos, a crecer en cambios, donde Dios quita la mugre que hay en nosotros y nos damos cuenta de esa mugre. Otro propósito, Dios en el desierto nos hace fuertes. Mira lo que dice Dios acerca de Juan el Bautista, que estuvo en el desierto, dice en Lucas 1, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Los desiertos nos van a hacer fuertes, nos van a llevar a ser creyentes fuertes. El siguiente propósito del desierto, este es un propósito increíble, es que en el desierto vamos a aprender cosas increíbles de Dios. Vamos a aprender cosas y Dios nos va a mostrar cosas maravillosas acerca de Dios. En el libro de Éxodo, Moisés ve a Dios en el desierto en una zarza ardiente, en la isla de Patmos. Juan, el apóstol, ve la revelación de Jesucristo y ve lo que dice Dios en Isaías 40. Fíjate lo que hace el desierto. Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Dice Dios, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Dios está hablando, arregla tu vida, porque entonces, dice el versículo 5, se revelará la gloria del Señor y todas las personas lo verán. El Señor ha hablado. Así es que en el desierto, tú y yo vamos a ver manifestaciones impresionantes acerca de Dios. Y por último, el último propósito acerca del desierto es que Dios va a usar el desierto, va a ser una temporada donde Dios nos va a guiar a la promesa que Él nos ha hecho. ¿Sabes? En este momento, en este proceso en el desierto, Dios nos va a preparar para recibir las promesas que Él nos ha hecho en su palabra. Dios es bueno, amigo. Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si Dios decide llevarnos al desierto, no te quejes, no te resignes. Deja que Dios logre su propósito y medita en lo que hoy Dios nos dijo.
Vuelve a escuchar este mensaje, sabes, que nada caiga al suelo, que todo lo atesoremos, y en el próximo mensaje vamos a aprender un poco más acerca del desierto. Mientras, tienes mucho en qué pensar. Dios te bendiga, disfruta lo que Dios hoy nos enseñó. Nos vemos la próxima. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ¿No te sentiste como si fueras un boxeador que estás fum, 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 y de repente... Yo así me sentí como... ¿No te ha pasado que de repente empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a escuchar a Dios, empieza Dios a transformarte y de repente te das cuenta? A mí muchos amigos me lo han dicho, pero de repente como que las cosas no empiezan a salir, como que se empiezan a poner muchas trabas, como que se empieza a complicar y llegas a tener el pensamiento, es que estaba mejor cuando no estaba con Dios, no tenía tantas broncas. Ese es tu desierto, ese es tu entrenamiento, ahí es donde tú vas a crecer, donde yo voy a crecer, donde todos vamos a crecer en fe, en creencia, en conocimiento, en amor, en paciencia, en bondad, en benignidad. El desierto es bueno, es muy bueno para ti, para mí. Si estás en un desierto ahorita, en alguna situación complicada que tú no puedes controlar, ese es tu desierto. Alégrate, alégrate, porque ¿cómo puedes demostrarte a ti mismo que tienes fe en Dios si no tienes la oportunidad de probarlo, de sentirlo, de vivirlo y de gozarlo? Es necesario que tengamos desiertos de vez en cuando. A veces los desiertos se hacen enormes y dices, bueno, ¿esto por qué me lo manda Dios? Muchas veces el desierto es culpa de nosotros, son consecuencias de nuestras decisiones. Y muchas veces el desierto son pruebas que Dios nos pone porque sabe que vamos a triunfar, porque sabe que vamos a crecer, porque sabe que vamos a salir adelante. Pero si no hay una situación para comprobarlo, si no hay una situación para disfrutarlo, para verlo en nuestras vidas, cómo Dios nos hace crecer, ¿cómo vamos a crecer? Y mira, no te preocupes. Si estás ahorita en un desierto, no te preocupes, alégrate. Porque Dios te está entrenando, te está preparando para algo mucho mejor, muchísimo mejor. Y no olvides que el desierto no es para siempre. Puede ser solo un momento, puede ser años. Todo depende de cuánto crezcamos, de cuánto aprendamos a madurar en nuestro desierto, de cuánto aprendamos a creer en Dios. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios peleará conmigo, Dios tiene la batalla ganada. Crece, disfruta tu desierto, porque ¿sabes qué? Se va a acabar y va a llegar la tierra prometida. Va a llegar esa vida que tanto esperas. Van a llegar esos milagros que tanto necesitamos. Así que alégrate, prepárate, comparte, estudia,
crece, maduremos, crezcamos, amemos, tengamos paciencia, amor, fe. Comparte este video, compártelo porque esto cambia vidas. Esto es oro molido para nuestra transformación, para nuestra vida. ¿Lo entendimos? Alégrate con una sonrisa en tu cara, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. Mira, estás aquí, estás ofrendando, estás compartiendo, estás tomando parte de tu trabajo y lo estás poniendo en las manos de Dios. Gracias por hacerlo. Sigue ofrendando. Y muy importante, escríbenos. Escríbenos para que nosotros sepamos lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás anhelando. ¿Cuál es tu desierto? Escríbenos, porque todo lo que tú escribes nos alienta a nosotros, a toda tu iglesia, a toda tu familia. Así que vámonos con alegría a triunfar en nuestro desierto. Nos vemos.